Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, en esta ocasión compartiendo una vez más la Parshat Shavua, el comentario de la Torá de la semana, y en esta ocasión corresponde a la Parshat Yitro, o Yitro, que es precisamente, está relatando de el suegro de Moshe, precisamente que corresponde al capítulo 18 hasta el capítulo 20, donde culmina con la entrega de la Torá o las tablas del testimonio, las tablas del pacto al pueblo de Israel. Bueno, en esta ocasión la temática girará en torno a la diferencia entre Aní y Anoji. Ya explicaremos de qué se trata esto. ¿Ok? La diferencia entre Aní y Anoji revelado allí en el monte Sinai. Bueno, primeramente, no voy a entrar en detalle en explicar los eventos del capítulo 18, 19 y 20, sino sencillamente quiero remitirme primeramente al libro de Devarim, al Sefer Devarim, o conocido como libro de Deuteronomio. En el capítulo 7, versículos 6 al 8, quiero iniciar con esta introducción, y es el motivo de la elección de Israel. Es decir, porque allí en el Sinaí, de parte del Eterno, hubo una elección para un pueblo en particular, como aquí el Sefer de Barín revela. Porque tú eres pueblo santo para el Eterno tu Dios. Tú eres Goy Kadosh, ¿ok? Goy Kadosh, un pueblo separado, un pueblo apartado, un pueblo consagrado, dedicado para el Eterno tu Dios. De la manera como un Cohen, es decir, la manera como un sacerdote es consagrado para su oficio, ¿ok? De la misma manera, Israel es apartado y separado o consagrado para el Eterno tu Dios. Dice, el Eterno tu Dios, dice, te ha elegido o escogido. De aquí viene la idea del pueblo elegido, el pueblo escogido. El Eterno tu Dios te ha elegido. O sea, la base de la elección de Israel, no porque en Israel exista alguna virtud, no es porque Israel tiene una virtud, es porque el Eterno, en su supervisión soberana, hizo del puro afecto de su voluntad, el Eterno eligió a este pueblo, dice, para hacerle un pueblo especial. En realidad en hebreo dice para hacerle Leam Segulá. ¿Ok? Segulá es una palabra hebrea que significa tesoro, joya, algo preciado. Es decir, para hacerle su pueblo atesorado. ¿Ok? Para hacer su pueblo atesorado, es decir, un pueblo de su más preciada propiedad. Dice, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Luego dice, por eso aclaramos que no es porque en el pueblo de Israel exista virtud alguna. Dice, no por ser ustedes más numerosos que todos los pueblos. Os ha querido el Eterno y os ha elegido, pues ustedes eran los menos numerosos de todos los pueblos. En realidad, el pueblo judío es la nación menos numerosa de entre todas las naciones de la tierra. Es el menos numeroso demográficamente. ¿Ok? Dice, sino porque el Eterno los amó. La razón, aquí está la razón. Porque el Eterno los amó. Los amó. ¿Ok? Por eso los eligió. Es decir, en el acto del Eterno de elegirlos, ahí el Eterno está manifestando su amor para ellos. Y quiero aclarar este punto porque en la mentalidad hebrea, amar no se ama en base a un sentimiento, no porque el Eterno sentía cariño o afecto por ellos. Esta concepción del amor como sentimiento es una concepción occidental.
No, en el hebreo no. Tú amas, el Eterno ama, y desde el punto de vista hebreo se ama cuando se realiza algo en beneficio de una determinada persona o de un determinado grupo de personas. En este caso, el Eterno amó a este pueblo porque los eligió y además por una segunda razón. Dice, y quiso guardar o preservar, mantener el juramento que juró a sus padres, es decir, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y luego dice, y la tercera razón es, y los ha sacado el Eterno con mano poderosa y os ha rescatado de, de la casa de esclavos, de la familia de esclavos, de manos del faraón, rey de Egipto. Quiere decir que el Eterno reveló su amor a ellos, uno, al elegirlo, dos, al guardar el juramento que juró a sus padres y número tres, al sacarlos, en este caso, de Egipto. Esto es amor en el mejor sentido hebreo. No está hablando aquí de un sentimiento, no, está hablando de acciones concretas que el Eterno ha realizado a favor de Israel. Esta es la razón por la cual el Eterno los elige, ¿no? Para este propósito, para que ellos sean un Am Segula, un pueblo de su especial tesoro, o sea, del más preciado tesoro, o para hacer Goy Kadosh, un pueblo apartado, un pueblo separado, un pueblo consagrado. Luego dice, de acuerdo al profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel describe esta elección o esta ahavá del Eterno, de este amor del Eterno por Israel, en esta forma como el profeta Ezequiel lo va a mencionar. Capítulo 16, versículos 4 al 7 dice, el día en que naciste, hablándole a Jerusalén, dice, no te cortaron el cordón umbilical, ni te bañaron, no te frotaron con agua salada. Esa era la práctica antigua. A los bebés se les bañaba con agua de sal, pues para precisamente mitigar digamos, mitigar las infecciones que pudieran esto desencadenar posterior al parto, ¿no? No te bañaron, es decir, no te frotaron con agua salada ni te envolvieron en pañales. Dice, nadie se apiadó de ti, ni mostraron hacia ti afecto entrañable, es rajamín, ¿ok? Brindándote estos cuidados. Al contrario, el día en que naciste, te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Dice, pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre. Estando en tu propia sangre, te dije, vive. ¿Ok? Estando en tu propia sangre, te dije, vive. Esta declaración la dio el Eterno cuando. ¿Cuándo fue? El 15 de Aviv, en Pesaj, en la Pascua. ¿Ok? Cuando ellos derramaban la sangre de los animales del cordero, ahí el Eterno declaró que Israel viva, no muera, sino que viva. Dije, vive. Dice, te hice crecer como hierba del campo. Dice, creciste, te desarrollaste, entraste a la pubertad, después se formaron tus senos, te brotó el vello, pero seguías completamente desnuda. Continúa luego, versículo 8 al 14. Tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré. Ya estabas en la edad del amor. Entonces te extendí mi manto y cubrí tu desnudez. Dice, me comprometí, hice alianza contigo, hice hice pacto contigo y fuiste mías, afirma el Señor tu Dios. Es decir, que este está hablando del pacto en el Sinaí. Es decir, que luego de la redención en Egipto, ¿ok? Ahora el Eterno entra en alianza, en compromiso con ella en el Sinaí. Quiere decir que el Sinaí está representada como una boda. Israel, la esposa, llega a ser la esposa del Eterno y el Eterno pues la engalana entrando en compromiso con ella y dice, y fuiste mía. Eso es lo que quiere decir el texto cuando dice, tú eres un Goy Kadosh
para el Eterno tu Dios, un pueblo apartado, separado. Dicho sea de paso, en hebreo, matrimonio se dice kiddushim, que significa santificación, porque la dama, la mujer, ¿ok?, que contrae nupcias con el marido, la mujer queda apartada y separada para su marido, por eso se le llama kiddushim. Dice luego, te bañé, te limpié la sangre, te perfumé, te puse un vestido bordado y te calcé con finas sandalias de cuero, te vestí con ropas de tela de lino y de seda. Incluso dice aquí, te adorné con joyas. Está hablando específicamente al sacerdocio, bueno, el sumo sacerdote que utilizaba los pectorales, ¿no? Te adorné con joyas. Puse pulseras en tus muñecas, collares en tu cuello, un arete en la nariz, es decir, una especie de piercing, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en la cabeza. Esta era la manera como una mujer judía o una mujer hebrea era adornada, era ataviada para su marido en el momento de contraer nupcias. ¿Ok? Dice, quedaste adornada de oro y plata, vestida de telas de lino fino, de seda y de telas bordadas. Te alimentabas con harina refinada, con miel y aceite de oliva. Llegaste a ser muy hermosa y creciste para ser reina. Dice, tan perfecta era tu belleza. O sea, aquí el Eterno llama a Jerusalén perfecta con toda ella engalanada y adornada con todas estas cosas. ¿Ok? La llama perfecta. Tu belleza, que tu fama se extendió por todas las naciones, pues yo te adorné con mi esplendor, afirma el Señor tu Dios. Obviamente está hablando del templo, está hablando del santuario, la manera como Israel fue engalanado por medio del templo y por medio del sacerdocio. De esa manera el Eterno embelleció y engalanó a su novia o a su esposa Israel. Entonces, aquí vemos entonces el acto de Ahabá, ¿no? O aquí el Eterno está revelando su Ahabá, su amor, ¿no? Que en hebreo se dice así, Ahabá. Y Ahabá en hebreo no es. Sí, sí, en ciertos contextos sí implica sentimiento, en ciertos contextos, sí, sí implica afecto. Pero en estos casos donde estamos nosotros estudiando, la ahabá, o en este caso lo que traducimos al castellano como amor, en realidad fue una actividad que el Eterno realizó en favor de ellos. Uno, al sacarlos de Egipto. Aquí vemos la ahabá. Les dio una alianza. Esta alianza en hebreo se compara a un erusín, a un desposorio. Así se le llama en hebreo el desposorio, el urusín. Es el compromiso cuando la mujer queda comprometida para ser esposa de alguien, aunque todavía no conviven juntos. Y cuando el Eterno habita entre ellos, en su ojel, en su tienda, en su santuario, ¿ok? Ese es el Nisuim. Allí el Eterno vive en medio de su pueblo. O sea, ahí está la convivencia como pareja. El novio convive con su esposa. Como dice el maestro, voy a preparar moradas para ustedes y cuando me fuere, pues vendré y os tomaré a mí mismo. Está hablando del Nisuim. Está hablando de la boda donde ya, eh, eh, donde marido y mujer se consuman su unión. Entonces, cuando el Eterno decide habitar en el santuario, eh, allí se consuma, allí la redención, la Geulá llega a su clímax, porque la meta de la Geulá, la meta de la redención es que el Eterno more en medio de su pueblo, habita en medio de su pueblo. Allí es la consumación de la unión. Entonces, en el Sinaí hubo tanto el Erusim, el compromiso al entregar las tablas del pacto, cuando el Eterno hizo la oferta, ¿no? De si ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán para mí un Amsegulá, un reino de sacerdotes, una nación apartada, una nación separada, consagrada para mí, de entre todos los pueblos de la tierra. Allí esa oferta que ellos aceptaron, haremos todo lo que el Eterno ha dicho, aceptaron el compromiso. Allí fue un desposorio,
¿ok? Es decir, allí en la Parsha Yitro se habla de un desposorio del Erusim. Y luego en la Parsha Truma, que es el capítulo 25, cuando el Eterno da instrucciones sobre el santuario, se da el Nisuim. ¿Ok? Está hablando ya del Nisuim, donde el Eterno quiere convivir, cohabitar con su esposa. Así que de esta manera el Eterno revela su Ahabá, no como un sentimiento, sino que esta Ahabá en la que es el Eterno es Ahabá, ¿ok? Como dice Yohanan, la Ahabá del Eterno se expresa en actos concretos, al sacarlos de Egipto, al darles una alianza y al habitar en medio de ellos. Ahora, vamos al punto central de este comentario. Cuando el Eterno se revela a todo un pueblo, cosa que la deidad no ha hecho con otro pueblo, ¿ok? Solamente dentro del pueblo de Israel, que el Eterno haya hablado a todo un pueblo, o sea, haya hablado a todo un pueblo, este evento y este portento solamente ha ocurrido en Israel, no ha ocurrido en otro pueblo. Ningún otro pueblo ha sido testigo público de que el Eterno hable a los mortales. Solamente aquí, ¿ok? En la Parsha Yitro o en el Sefer Shemot, en el libro de Éxodo. Por lo menos el Islam se dice de que en el Islam solamente el Eterno le habló allí a, a Muhammad, ¿ok? Y a los mormones se le dice que el hombre, eh, este Smith, estaba como confundido ante tantas religiones y él buscando la verdad de cuál es la verdadera religión. Bueno, se les reveló a él unas tablas que estaban escondidas por allá en Utah y, y de paso a través de un ángel, el ángel Moroni fue quien les reveló las tablas. Bueno, aquí no. Aquí en la Torá el Eterno le habla a todo un pueblo. Todo un pueblo es testigos, no solamente de la existencia del Eterno, sino también de la veracidad de la palabra del Eterno, de la Torá. Entonces, cuando el Eterno revela el Decálogo, lo que se conoce como las 10 palabras o los 10 mandamientos, en su primer enunciado dice lo siguiente, dice, Anoji Adonai Eloheija. Esto traduce yo soy el Eterno tu Dios. Es decir, el Eterno le habla a todo un pueblo en segunda persona, de manera personal, de tú a tú. O sea, el Eterno te habla a ti, de manera personal. ¿Ok? Aunque le habla a un pueblo en general, pero le está hablando en segunda persona. ¿Ok? Le está hablando de manera personal, como que fueses tú y él, y nadie más. Por eso dice el término Eloheja, tu Dios. Entonces dice, Anoji Adonai Eloheija, Asher Otsetija, el que te sacó, o te sacó, o te sacó, sí, el que te sacó, Me Eretz Mitzrayim, de la tierra de angustias, o la tierra de estrecheces. ¿Ok? Y luego dice, mi vet Abadim, es decir, de la casa de esclavo o de la familia de esclavos. Ahora, vamos a analizar esta palabra anoji, porque es curioso que en todo el resto de los idiomas, hasta donde yo sé, y si ignoro que exista otro idioma en que el pronombre personal primera persona, que en español es yo, es para decir yo en español solamente hay una sola palabra, yo. En inglés hay. En griego, ego, de donde viene la palabra egoico, egoísmo. Y así sucesivamente. El resto de los idiomas solamente en portugués, eu. ¿Ok? Entonces, en todos los idiomas solo existe una palabra para decir yo. Lo curioso es que en lengua hebrea hay dos palabras para decir yo y estas son diferentes en contexto. Lo interesante es que en el Decálogo
cuando el Eterno le entrega su pacto a Israel, eh, el autor bíblico, o mejor dicho, el autor bíblico revela que aquí el Eterno, cuando le habla al pueblo hebreo, por supuesto que el Eterno recibe las 10 palabras en lengua hebrea, ellos lo entienden en su idioma hebreo, aunque hubo un portento donde el resto de las nacionalidades recibieron las 10 palabras en su propio idioma, pero el pueblo hebreo lo entendió en hebreo. Ellos escucharon la expresión, o aquí se registra la expresión, el pronombre personal primera persona, Anoji. Pero Anoji no es la única palabra hebrea para decir yo. Está la otra palabra como aquí la tienen, Ani. En hebreo para decir yo se dice Ani y se dice Anoji. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el Eterno eligió revelarse al pueblo de Israel con este pronombre Anoji y no con el pronombre Ani? Estas son las preguntas que se hacen los rabinos. Recuerden que las reflexiones rabínicas se hacen en base al texto hebreo, no en base al texto castellano. Si uno lee la versión Reina Valera, bueno, digo la Reina Valera porque es la más popular de las versiones en castellano, cualquier otra versión española o en inglés, como la King James Version o la New International Version, en fin, dice I o dice yo. Pero cuando uno lo lee en las traducciones o en griego, que es ego, se pierde, ¿ves? Se pierde el mensaje original. Se pierde el mensaje original. Por eso quien aprende hebreo, pues en cierta manera tiene una ventaja de captar mejor, ¿ok? La información que el texto bíblico transmite. Entonces, cuando uno va al hebreo, no se utiliza el pronombre ani, sino el pronombre anoji. Resulta ser, revisando diversos comentarios, Rashi, el Ramban, Midrash Tanhumá, Midrash Rabbah, buscando respuesta a esta inquietud que por qué aquí no se utiliza, no utiliza ani, que es que es el pronombre para primera persona para decir yo, si no se utiliza el pronombre anoji. ¿Por qué razón? Resulta ser que anoji, según algunos lingüistas, expertos, filólogos, expertos en lengua hebrea, esta palabra no es de origen hebrea. Anoji es una palabra de origen egipcia y que esta palabra fue importada por los hebreos, esto es lo que se conoce como un extranjerismo, ¿no? Esta palabra fue incorporada en lengua hebrea, llegó a formar parte de la lengua hebrea, pero su origen no es hebreo, sino es egipcio. Ahora, Ani sí es hebreo. ¿Ok? Ani es propiamente del hebreo, Anoji es una palabra extranjera, egipcia, que fue incorporada y aquí el Eterno la está utilizando. O por lo menos el autor bíblico registra el decálogo con esta palabra, Anoji. ¿Y qué significa Anoji y Ani? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, eh, cuando un hebreo utiliza este pronombre Anoji, se utiliza para hablar al otro en segunda persona, no se utiliza para hablar de yo a ellos o de yo a o de yo a nosotros o de yo a ustedes o a ellos o a él o a ella. No. Anoji se emplea de tú a tú. Es decir, es un pronombre de primera persona a un pronombre, a un segundo, cuyo pronombre es segunda persona. Por eso se utiliza Anoji Eloheja. O sea, yo soy el Eterno, tu Dios, porque el Eterno se está revelando al pueblo en segunda persona, un tú a tú. Y además se emplea Anoji cuando esta persona quiere entrar
en un afecto especial para con su interlocutor. O sea, el Eterno está empleando este sintagma, este pronombre, porque el Eterno está manifestando su intención de querer entrar en intimidad con su pueblo. Por eso él se da a conocer como Eloheija, tu Dios, como tu Dios, de manera personal, porque quiere entrar en afecto contigo. Esa es, esa es la idea por qué la Torá utiliza este pronombre anoji y no ani, ¿ok? Porque ya aquí es, es, la intención es mostrar, en este caso, afecto. Y este pronombre aparece en ambas versiones del Decálogo, tanto en Éxodo 22 como en Deuteronomio 5:7. Se utiliza el mismo pronombre. También este pronombre se emplea, anoji, en Génesis 15:1 con Abraham, cuando el Eterno le dice a Abraham, al tirá Abraham, anoji magen leja. No temas, Abraham, no tengas miedo, Abraham, no temas. Dice, yo soy Anoji, yo soy un escudo para ti. Y utiliza aquí el pronombre Anoji, para ti, segunda persona. ¿Por qué? Porque quiere entrar en afecto, quiere asegurar su afecto y su cariño, su amor, pues en este caso por Abraham. Pero a Abraham también se le revela con el pronombre Ani, aunque le habla en segunda persona, ¿ok? En el versículo 7 del mismo capítulo 15, cuando dice, Vayomer Elav Ani Adonai Asher Otsetija. Mira, dijo a él, yo soy el eterno tu Dios. Ok, perdón, yo soy el eterno el que te sacó, Otsetija, la misma, le está hablando en segunda persona, el mismo verbo que utiliza aquí en el Decálogo. Al pueblo de Israel es el mismo verbo, solo que de lugares geográficos distintos. Aquí te saqué de la tierra de tus opresores, de tus estrecheces. ¿Ven? De la familia de esclavos. Aquí yo te estoy sacando del fuego de Caldea. Ya estudiamos esto en la parasha del fuego, ¿no? Yo soy el que te saqué, el que te saqué del fuego de los caldeos. Dice, la tetleja para darte, et haaretz, la tierra, esta, dice le rishta, es decir, por herencia. ¿Ok? Por herencia. Entonces, ¿por qué aquí utiliza ani? Porque ya aquí ya existe el afecto consolidado. Ya el afecto está consolidado, ¿ok? Porque aquí le dice anoji para mostrar confianza y mostrar afecto para con él, pero ya en este caso ya su afecto ha sido ganado y por eso aquí en el verso 7 dice ani. Y específicamente para exhibir o manifestar los portentos que él realizó a su favor, manifestando este anoji, este cariño especial para con él, al sacarlo del fuego de Caldea y con la intención de entregarle en herencia la tierra esta. Así que esta es la diferencia de entre del anojí y el aní revelado allí en el Decálogo. Lo otro, ¿ha cambiado acaso esta Ahabá del Eterno por Israel? Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, texto ya conocido por muchos. Dice, digo pues, ¿acaso que el tropiezo que tuvo Israel de rechazar a Jesús Mesías hace de Israel un pueblo desechado? Mira, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo. Megenoito. De ninguna manera, Hashbelalila, jamás suceda eso, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Está hablando del Israel según la carne, no está hablando del Israel espiritual, está hablando del Israel según la carne.
porque no hay descendientes espirituales de Benjamín. Ok, sí, es verdad, la escritura habla de que los gentiles pueden ser constituidos en simiente de Abraham, pero de allí a formar parte de una tribu particular, no. Entonces, Pablo está refiriéndose que él es israelita, descendiente del directo de Abraham, del linaje de Abraham y de la tribu de Benjamín. Está hablando del Israel de la carne. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. O sea, el Eterno no ha desechado el Israel de la carne. Otra cosa es que el Israel de la carne no reconozca a Jesús como Mesías o una cosa, pero de allí a que el Eterno los haya desechado a ellos de ninguna manera. Por eso entonces continúa en los siguientes pasuquín, como el verso 25 al 29, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, este sot, este secreto, para que ustedes, los gentiles creyentes, no sean arrogantes acerca de ustedes mismos. Entonces, el problema que aquí Pablo está atacando es el problema de la arrogancia gentil o de la arrogancia cristiana, para ser más específico, o la arrogancia de cualquier otra profesión religiosa, el Islam o el taoísmo, o cualquier otra profesión religiosa frente al Israel de la carne. Dice, no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento ha acontecido a Israel, dice, no a todo Israel. El endurecimiento ha acontecido a Israel, dice en parte, no a todo Israel, sino en parte a algunos de ellos. Y de paso, por un tiempo. Este endurecimiento es en parte y por un tiempo. ¿Hasta qué tiempo? Dice, hasta que haya entrado Meloja Goyín, la plenitud de los gentiles. ¿A dónde tienen que entrar los gentiles? Al pacto. ¿Ok? Bueno, el contexto habla de la parábola del olivo natural y el olivo silvestre, donde los gentiles son injertados contra natura en el olivo cultivado que es Israel, que tiene la gloria, que tiene los pactos, que tiene el Mesías, que tiene los patriarcas, que tiene la Torá, que tiene el culto, ¿ok? Y tiene las promesas, ¿ok? A este pueblo, los gentiles son injertados de acuerdo al contexto del cual Pablo viene hablando. Y luego dice, y así todo Israel será salvo. Esta expresión, y así todo Israel será salvo, miren la salvación en el contexto. Es decir, de esta manera podríamos traducir también, así de esta manera es que Israel va a llegar a ser salvo. Israel esperaba, el Israel de la carne esperaba una redención política, pero Pablo no está hablando de una redención política, Pablo está hablando de una redención espiritual. De esta manera es que Israel llegará a ser salvo. Como está escrito, vendrá el Redentor de Sión. ¿Y en qué consiste esta Geulá, esta redención? Que quitará de Jacob la impiedad. Esta es la redención. Y este será mi pacto con ellos. Está hablando al Israel de la carne, ¿ok? Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que ahora en el presente hay una enemistad. Dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos. Hay un rechazo del Israel de la carne hacia el evangelio. Hay una enemistad. Sí, dice, pero esa enemistad de parte del Israel de la carne no anula la fidelidad de Dios. Dice, porque dice, pero en cuanto a la elección, dice, son muy amados a causa de los padres. Son, no dice fueron amados, ¿ok? O no dice o serán muy amados, no, tiempo presente. En cuanto a la elección, que esta elección no ha sido desechada, no ha sido retirada de ellos, dice, son muy amados por causa de los padres. Los textos que iniciamos al principio, porque los dones y el llamamiento de Dios no puede ser revocado. El Eterno eligió a Israel y esa elección
no ha sido revocada a pesar de los tropiezos y a pesar de la enemistad que el Israel de la carne manifiesta hacia el Evangelio. ¿Ok? A pesar del endurecimiento en parte y este endurecimiento temporal, ¿ok? Pero el Eterno tiene un pacto con ellos, es lo que dice Pablo. El Eterno tiene un pacto con ellos y por eso el Eterno permanece fiel al pacto de redimir a Israel, ¿ok? No del yugo de los Goyim, no el yugo de las naciones, sino de la impiedad y del pecado que hay en él, como también se ha propuesto esta obra también entre las naciones o esta plenitud de gentiles que también están participando de las bendiciones del pacto. Y esto quiera que así sea como nos lo revela aquí el apóstol Pablo, hasta que el Mesías vuelva pronto y en nuestros días y podamos decir a ello, amén.